Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión a través del Facebook Live del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta noche estaremos hablando acerca del rol de la academia en el Plan Decenal de Salud Pública, como parte de una serie de entrevistas que venimos desarrollando con diferentes actores que hacen parte de la formulación y, por supuesto, de la posterior implementación de este Plan Decenal de Salud Pública que es de todos. Para esto, estamos conectados ahora mismo con Dora Cardona. Ella es investigadora del Grupo de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Manizales, y también con la doctora María Patricia Arbeláez, profesora emérita de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quienes se encuentran desde la ciudad de Manizales y de Medellín, respectivamente. Doctoras, muy buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy amable, aquí estamos. Muchas gracias a ustedes por participar. La doctora Cardona y la doctora Arbeláez son miembros del Comité Gestor del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Y para no dar más vueltas y entrar en materia, les agradezco, empecemos por desde su perspectiva, ¿cuáles son los aprendizajes del Plan Decenal de Salud Pública que ya terminó, de este plan anterior? Doctora Cardona. Bueno, pues yo quisiera como mencionar que los aprendizajes a partir del Plan Decenal de Salud Pública que acaba de terminar, pues son muchísimos, tantos que pues están orientando la formulación del nuevo plan o la manera como se estructura el nuevo plan. Yo diría que en términos macro, por ejemplo, el hecho de que estemos hablando ya de que la salud es una política pública, más que solamente un plan de atención, sino que se convirtió en una política pública, en una política de Estado, en una política de más o menos largo plazo. Creo que esos son, digamos, los principales logros, diría yo, del plan anterior. Ya a nivel de su implementación, pues encontramos necesidades de fortalecer diferentes aspectos que tienen que ver con la misma planificación, con la misma manera como se lleva a cabo la política pública en el territorio, la manera como se mira si se hace la evaluación, se hacen los cambios, las modificaciones de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo. Pero yo diría que en general hay aspectos macro muy importantes y otros muy de la operacionalización del plan que pueden ser, dijéramos, o que veo que están siendo retomados de manera importante para la formulación del plan 2021-2031. No sé si Patricia quiere agregar algo más, pero como que en aras del tiempo. No, quisiera pues contarles que ese plan anterior fue también por 10 años, desde el 2012 hasta el 2021. O sea que, como decía Dora, ahora es una política pública que llamamos es una política de Estado, porque supera los periodos de los gobiernos, ¿no es cierto? Los periodos de los gobiernos son de 4 años y en un plan de estos son 3 gobiernos los que tienen que pasar. Entonces los objetivos que tracemos en salud pública pasaron 3 gobiernos anteriores, pero vendrán para los 3 gobiernos siguientes. Yo quisiera destacar, aparte de lo que anotó la profesora Dora ahorita, que el plan anterior tuvo un abordaje interesante de 10 dimensiones que nos enseñaron a todos como sociedad a pensar que la salud pública se debe preocupar por el ambiente, que la salud pública también se preocupa por la salud mental, que la salud pública también se preocupa por la nutrición, que la salud pública también tiene que tener un enfoque diferencial y tener en cuenta sobre todo grupos más excluidos y más vulnerados en sus derechos. O sea, una serie de dimensiones que nos ampliaron el horizonte de entender de una manera más integral la salud pública.
De todas maneras, la salud está determinada por muchas cosas, entonces un proceso de planificación en salud no se debe entender solo para salud, para el sector salud, sino que tiene que combinar todos los sectores del desarrollo, y uno de los retos del próximo plan es que se integre con las políticas de los planes de desarrollo, con las políticas territoriales, no solo en salud, sino de desarrollo de no solo los municipios, sino los departamentos, las regiones del país y el país en su conjunto. Así es, doctora Arbeláez. La intersectorialidad es fundamental para que el Plan Decenal de Salud Pública pueda tener el impacto deseado, que es justamente el bienestar y la salud de todas las poblaciones. En este nuevo Plan Decenal de Salud Pública, que cubre desde 2022 hasta 2031, para esta formulación se creó un comité gestor que tiene un subcomité académico del cual ustedes hacen parte. ¿Cómo ven ustedes este rol desde la academia en la formulación y posterior implementación del Plan Decenal de Salud Pública? Sí, yo pensaría que el rol de la academia es bastante importante, ¿cierto? Desde el inicio se configuró ese comité gestor muy con el objetivo de desarrollar o de trabajar de manera armoniosa y articulada el nuevo plan de desarrollo. Lo que vemos es que tanto desde el inicio se consideró la participación de la academia de una manera muy amplia y que hubo una respuesta de la academia también bastante amplia. Son bastantes las instituciones que están participando dentro del plan decenal. Igualmente, ellos han tenido la oportunidad de escuchar y de ver de primera mano las propuestas que se vienen haciendo por parte de los encargados o de la comisión encargada a cargo de Carlos Eduardo, del doctor Carlos Eduardo Pinzón, sobre las diferentes maneras de pensar la salud pública, sobre las diferentes maneras de cómo ellos se basan en los hallazgos del plan anterior, se tienen en cuenta, dijéramos, sus fortalezas, se tienen en cuenta algunas debilidades que se están encontrando y han sido, dijéramos, de alguna manera consultadas, no solo presentadas a la comisión académica, sino también consultadas, facilitando así, por ejemplo, que todos los actores que participan desde la academia puedan expresar sus inquietudes, puedan expresar la manera como lo entienden, lo que sugieren, por ejemplo, respecto al cambio de dimensiones de la salud pública que mencionaba ahora la doctora Patricia, con el tema de los ordenadores del Plan Decenal de Salud, del nuevo Plan Decenal de Salud Pública, y que mantiene también el tema del referente conceptual de los factores que afectan la salud humana, que no están solamente del lado de los servicios de salud. Entonces creo que la academia viene no solo interiorizando y discutiendo todos esos aspectos, sino que también puede participar de una manera importante, no solo en lo que puede ser la formulación, ¿sí? A partir de las propuestas que se han venido generando, sino también durante el proceso de implementación, durante el proceso de seguimiento que se le haga al nuevo plan, durante la evaluación. Yo quisiera como señalar que aunque soy un poquito técnico, el tema de la academia está muy en función de gestión del conocimiento, y en esa gestión del conocimiento es ir proporcionando evidencia que pueda servir para que los funcionarios, para que la población, para todos aquellos actores comprometidos con la salud pública puedan, dijéramos, tomar mejores decisiones, revisar los procesos que se vienen haciendo, mejorarlos. Entonces yo vería que ahí hay un rol muy, muy importante de la academia, y no solo
de los que estamos allí en la comisión, los que estamos en este momento participando del comité gestor, sino también pues representado en el esfuerzo que se ha venido haciendo con la Universidad de los Andes. Entonces yo diría que sí, que la academia definitivamente debe estar ahí y además debe asumir un rol más protagónico, diría yo, al menos por parte de los programas que tienen que ver con la salud del país. Entonces, yo veo a la academia de principio a fin y muy aportando elementos, como decía antes, para que realmente se lleve a cabo el plan de la manera que se espera y aportando el territorio. Me parece que el tema de la implementación del plan decenal a nivel territorial va a exigir esfuerzos grandes y esfuerzos que pueden ser potenciados por la academia, por quienes están en los territorios, conocen las situaciones de las regiones y de alguna manera pueden participar muy activamente para que obtengamos, digamos, logremos las metas o los resultados que se esperan del nuevo plan. Doctora Sí, yo Arbeláez. creo que Dora me dejó poco para complementar, pero les diría que del comité gestor es importante que no solo es la academia, sino que están los entes territoriales, las direcciones territoriales hacen parte del comité gestor y no solo somos las entidades formadoras como las universidades que representamos Dora y yo y las que están en el comité académico, sino también las sociedades científicas. Y también es importante saber que en el comité gestor hay otros actores del sistema, aseguradores, prestadores de servicios de salud, los mismos directivos que trabajan en el Ministerio de Salud hacen parte de ese comité gestor. Entonces es el llamado a que tenemos que aunar esfuerzos desde las distintas perspectivas, pero como lo decía Dora muy bien, muy centrados en el territorio. La pandemia, por ejemplo, nos enseñó cómo la academia ayudó a construir capacidades en los territorios para dar respuesta y esas capacidades territoriales se pueden ver muy fortalecidas con el aporte del sector académico en el territorio. Y también, como bien lo señalaba la profesora Dora ahora, la gestión del conocimiento, el poner la evidencia, el poner la reflexión de las conceptualizaciones, de lo que significa el derecho a la salud, los determinantes sociales de la salud, son elementos de pensamiento que la academia puede brindar, pero también como académicos tenemos la responsabilidad de formar el talento humano en salud, no solo con toda una capacidad para resolver las situaciones de salud desde la prevención, desde la promoción de la salud, desde la atención primaria en salud, sino también de velar porque la formación en salud sea interprofesional. Entonces, promover una adecuada capacidad en el talento humano para que le aporte a la salud pública también es una responsabilidad de nosotros como la academia, que quisiera anotar para complementar lo que la profesora Dora ya manifestó. Ustedes mencionaban dos cosas muy importantes, una la gestión del conocimiento y otra los aportes que nos ha dejado la pandemia. Y estas dos cosas han ido que nos ha dejado la pandemia, y estas dos cosas han ido muy de la mano, no solamente en el proceso de la formulación del Plan Decenal de Salud Pública, sino también de gestión y de cómo afrontar esta pandemia de COVID-19, porque justamente la academia ha estado allí, ya que ustedes tienen más tiempo para investigar, más tiempo para recolectar los datos y todo de una manera un poco más reposada, y eso permite tener una visión distinta que se tiene desde las instituciones que tienen que estar atendiendo las necesidades del día a día. Por eso, en todo el proceso del plan hemos contado precisamente con la participación de miembros de la academia, de diferentes universidades e instituciones, así como también en la atención de la pandemia, y por eso representantes de asociaciones y de instituciones universitarias hacen parte también de nuestros comités
de atención de la pandemia, del Plan Nacional de Vacunación y todo lo que sea necesario y todos los aportes que sean necesarios precisamente para poder garantizar un mejor bienestar a la población colombiana y por supuesto a todas las personas que viven en el territorio nacional, porque eso es lo que tiene además nuestro Plan Decenal de Salud Pública. Integra a todas las personas y busca garantizar esa calidad de vida de todas las personas que viven en Colombia, indistintamente de su condición migratoria. Pasemos ahora, doctoras, a ese rol de ese comité gestor, ese esquema operativo. ¿Qué opinión les ha merecido? ¿Cómo se ha dado todo ese esquema operativo con el comité gestor para este plan decenal? Patricia, si quieres, contéstala tú inicialmente. Sí, pues inicialmente todo proceso de planificación parte de un momento de diagnóstico. Y en el comité gestor hemos tenido oportunidad de escuchar como el diagnóstico de lo que fue la formulación del plan anterior, no solo su formulación, sino cómo fue el cumplimiento de las metas de ese plan anterior, qué brechas, dijéramos, en inequidad en salud no se han superado todavía, qué metas se alcanzaron parcialmente y qué metas quedan por alcanzar. Entonces, esa parte operativa con el comité gestor de partir de todo lo del diagnóstico previo o en qué situación de salud está en el país es uno de los primeros pasos operativos que fue muy importante. Operativamente también hemos estado participando en lo que toca con la formulación del plan y esa formulación del plan no solo tiene que ver con el diagnóstico, sino que también tiene que ver con la conceptualización, en torno a qué concepto se propone el plan siguiente. Y no solo eso, sino también con recoger a través de distintos foros, distintas experiencias exitosas de los territorios en los niveles municipales, municipios apartados, en las grandes ciudades, qué situaciones se han presentado de experiencias exitosas del plan anterior que sirvan para el planteamiento del nuevo plan. Y también recoger, como lo expresaba la profesora Dora Orey, fue un despliegue territorial liderado por la Universidad de los Andes, donde a través de las distintas zonas de los departamentos ensonales que recogían municipios, los distintos departamentos, después regiones del país, ir recogiendo como las necesidades que expresa la población en torno a lo que debe ser el próximo plan decenal de salud pública. Todo eso unido a una revisión sistemática de cuáles son las intervenciones en salud pública que han mostrado en distintos lugares del mundo más potencialidades de impacto en mejorar la salud pública. También fue una tarea que lideró la Universidad de los Andes y que acompaña lo que van a ser los ejes estratégicos y ya los ejes operativos del plan que se está formulando y que pasaría ya a una etapa de consulta. Entonces yo resumiría esas partes del diagnóstico, de la conceptualización, de recoger las experiencias exitosas y de los despliegues territoriales con la participación social para recoger las necesidades y rescataría eso como aportes de pasos operativos dentro del plan. Doctora Cardona, ¿quiere agregar algo más? No, yo diría que lo más que, digamos, que hemos tenido un recorrido supremamente juicioso, dijéramos, organizado por parte del ministerio, que nos ha ido llevando paso a paso por cada uno de los momentos que tienen lugar dentro del plan. Entonces yo no tendría mucho que agregar, solamente mencionar que no son muchas las experiencias exitosas, dijéramos, son relativamente pocas, teniendo en cuenta pues que somos un país bastante grande, entonces, pero que de algunas de ellas, de esas experiencias exitosas, entonces se pueden, dijéramos, de alguna manera modelar algunas intervenciones
que sirvieran para apalancar el nuevo plan decenal. Dicho esto, entonces, ¿por qué es importante la participación de la academia para la toma de decisiones gubernamentales en materia de salud pública? Ahí yo diría que casi que las mencioné hace un rato. Yo diría que es que el tema, y lo podríamos resumir en gestión del conocimiento, yo lo coloco casi que en primer lugar, puesto que el que las autoridades sanitarias tomen decisiones informadas, o sea, bien informadas por la evidencia, pues eso de alguna manera garantiza la calidad de las intervenciones, garantiza la manera de seguir. Hay un papel y también es supremamente importante el tema de la investigación por sí misma, o sea, no solo en términos de revisar evidencia sobre algunos puntos críticos, digamos, de las intervenciones en salud o de las intervenciones ambientales o de las que queramos, de lo que se esté desarrollando el plan decenal, pero también la investigación, ¿sí? Por ejemplo, en el plan decenal anterior, creo que si fue en el plan decenal anterior, por ejemplo, se abrió el paso a la investigación sobre desigualdades, o sea, hubo, digamos que desde el mismo plan se configuró casi que una línea de trabajo en desigualdades. Más recientemente también se configuró una línea de trabajo y que todavía no ha sido ampliada de una manera bien importante, que es la carga de enfermedad, o sea, cuál es la carga de enfermedad de todos estos elementos, de todas estas patologías, y más que la carga de enfermedad de aquellos factores que inciden en esa carga, de aquellos factores que tienen que ver con las condiciones de vida de las comunidades, entonces, y de las poblaciones. Entonces yo diría que el papel de la academia es supremamente amplio ahí, y lo que mencionaba Patricia también, el tema de talento humano, de la formación de talento humano, que es clave, el tema de asesoría, consultoría a las mismas direcciones de salud, a las mismas secretarías de salud, a las dependencias territoriales que pueden necesitar un apoyo, pues la academia tiene muchísimo por hacer allí y por poder, digamos, apuntalar el proceso de implementación del nuevo plan. Yo les diría como experiencia, por ejemplo, el tema de la gestión del conocimiento a nivel de las secretarías de salud, la capacidad que tiene la misma secretaría, las mismas dependencias para el tema de construir evidencia para la toma de decisiones, pues no es muy alto. Entonces, ahí hay unos campos supremamente importantes en los que puede participar la academia y apoyar así el desarrollo del nuevo plan decenal. ¿Considera entonces que se Yo deben añadiría, ampliar, perdón, doctora Patricia, pero me gustaría hacer una acotación? ¿Consideran entonces que se deben ampliar los espacios de participación académica para esa toma de decisiones a nivel gubernamental? Yo diría que sí, aunque yo diría que sí. O sea, digamos que hay experiencias de apoyo de las universidades, sobre todo en los programas de maestrías en salud pública, incluso las unidades de proyección social de las universidades. O sea, hay un cúmulo de recursos, de talento humano, que podría en algún momento ser, digamos, podría apuntalar todo lo que sería el nuevo plan decenal. Entonces yo diría que sí, o sea, en este momento
hemos trabajado más o menos separados, o sea, del comité gestor, el comité académico ha estado por un lado, el sectorial por otro, el territorial por otro. Igual, pues hemos sido informados de cómo va digamos, todo el proceso, pero sí sería bastante importante que en algún momento por lo menos a nivel de los entes territoriales, se reconociera el papel del sector académico en muchos aspectos de la planeación, del seguimiento, de la evaluación, etcétera. Hay un cúmulo de experiencias que podrían ser importantes ahí y que implicarían, por ejemplo, que los proyectos, que ciertos programas que están a cargo de las alcaldías o las secretarías de salud, pues tuvieran el aporte de la academia. Doctora Arbeláez, sus apreciaciones con respecto a la pregunta y la contrapregunta. Sí, con respecto a la pregunta, yo creo que no es solo en cantidad, sino en continuidad en el tiempo, porque como lo expresaba la profesora Dora ahora, no, el papel de la academia no está solo en el momento de la formulación, sino que está también en el momento del seguimiento y de la evaluación, porque la evaluación de las políticas públicas es uno de los papeles bien importantes de la academia. Entonces, es decir, es como un hilo conductor que va a estar en la toma de decisiones gubernamentales en todas las distintas etapas del desarrollo del plan decenal. Y también me parece importante el papel de la academia en lo que significa la apropiación social del conocimiento. La pandemia nos enseñó cómo la educación en salud es fundamental y en la academia también tenemos un rol muy, muy trascendental a traducir ese conocimiento en que se convierta para la población en herramientas de decisión libre y responsable frente a qué hacer consigo mismos y con sus entornos familiares, laborales, sociales y ambientales donde se desenvuelve. Entonces, aparte de la evaluación del impacto de políticas públicas, del acompañamiento de construcción de capacidades en los territorios, de la formación de talento humano en salud, el aporte en la apropiación social del conocimiento, en la educación en salud, para propiciar una participación social y ciudadana y de los habitantes del territorio más activa y más consciente y libre, me parece también que es un papel donde la academia podemos dar mucho aporte. Bueno, dicho esto, entonces, y teniendo en cuenta los aprendizajes del plan anterior y los aprendizajes que nos deja esta pandemia, que nos está dejando esta pandemia que aún no ha terminado, ¿cuáles son esos desafíos en materia de salud pública a los que se verá abocado el país en esta década que ya pues comenzó y que vamos a afrontar con el plan decenal? Pues los desafíos, a ver María, inmensos, empezando por la necesidad de que se haga realidad la posibilidad de que los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad, más bien la determinación social del proceso salud-enfermedad, realmente se incorporen a la agenda pública. Yo creo que esa es, digamos, es una esperanza que nació desde el plan decenal anterior, pero que sigue quedando en deuda, o sea, seguimos quedando en deuda con la creación de posibilidades para poder abordar de una manera más integral lo que es el proceso salud-enfermedad. Y el otro, y a la vez también superar el paradigma de la enfermología, ¿no? Para superar el paradigma de la enfermología tan centrada en, digamos, en el tratamiento, en el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, que son importantes, pero que finalmente lo que subyace a todos los procesos mórbidos de la sociedad, pues tienen que ver con todo, con el trabajo, con vivienda, con las posibilidades, con educación, con las posibilidades de empleo
mejor dicho, todas las demás, menos el Ministerio de Salud, todos los demás actores que digamos que velan o modelan el desarrollo del país, tienen que estar ahí. Entonces me parece que creo que ese es el reto más importante, y mucho más cuando tenemos una profundización de las desigualdades, de la pobreza, de la vulnerabilidad, precisamente pospandemia. Entonces, lo que tenemos en los territorios es una profundización de las desigualdades sociales y dijéramos, un mantenimiento de los privilegios solamente en determinados clases sociales. Entonces, creo que ahí hay un tema bastante importante. El otro es el de la territorialización. Me parece que el tema de la territorialización representa un reto muy grande para la implementación del plan decenal, y teniendo en cuenta además que no solo eso, sino que hay aspectos, digamos, que en general, desde a nivel mundial, pues nos están llamando la atención, como el tema de la vulnerabilidad ambiental, por ejemplo, el tema de la transición energética. O sea, hay un gran cúmulo de problemas que parecería que no le nos corresponden o no le corresponde al sector salud, pero que le subyacen a toda la problemática de salud e enfermedad de la población, y que de alguna manera tienen que ser abordados en los planes de desarrollo del país. Entonces es ahí donde donde se empezaría a mirar que si un plan decenal de salud pública tiene que estar incorporado de alguna manera en el plan de desarrollo del país, porque de lo contrario no vamos a poder superar dijéramos, los problemas tan, digamos, severos, económicos, sociales, políticos, etcétera, que hay en Colombia, pues como los hay en América Latina. O sea, no es solamente en Colombia, como los hay en América Latina con relación a los países más desarrollados. Entonces creo que los retos pues son todos, y creería que el más grande es eso, de poder vincular a todos los actores para desarrollar o plantear alternativas para el desarrollo del país, un poco más en términos más generales, y que aportarían, dijéramos, a la disminución de las inequidades prácticamente, porque ya no habríamos hoy no podemos hablar ni siquiera solamente de desigualdades, sino de desigualdades injustas. Y ese tema es de gran calibre, al igual que el tema del derecho a la salud. O sea, parece que por el derecho a la salud, y que a cuya base estaría todo este montón, esta cantidad de factores o determinantes, alcanzar el derecho a la salud y lograr la equidad, pues son retos grandísimos para lo que viene del nuevo plan. Doctora Arbeláez. Yo añadiría, y es en la misma vía de la línea de lo que nos venía compartiendo la profesora Dora, cómo los desafíos están ligados a que estos planes decenales sí sean políticas públicas que se extiendan en el tiempo a mediano y a largo plazo y que se integren con el plan de desarrollo del país, pero también quisiera resaltar que nuestro modelo, nuestro sistema de salud y nuestro modelo de atención en salud está también mediado por el aseguramiento y por los aseguradores, y no hay una adecuada armonización del aseguramiento frente a los recursos de salud pública. En una investigación reciente hecha por el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia se encontraba el problema que había falta de capacidad de gobernabilidad en los territorios frente a la salud pública, y que realmente la inversión en salud pública era muy baja en comparación con
la inversión en el aseguramiento para la prestación de los servicios de salud. Entonces, uno de los retos es la sostenibilidad de las capacidades de gestión en salud pública de los territorios, que no solo tiene que ver con el aporte financiero, sino que en realidad en los territorios ya haya capacidad de direccionar, de conducir esos esfuerzos conjuntos por la salud pública y de armonizar el aseguramiento y realmente la prestación de los servicios de salud en territorios, por ejemplo, como tenemos tan diversos y tan dispersos en el país. Entonces, ahí hay un reto bastante importante, integrar esas acciones de salud pública versus el esquema de aseguramiento, cómo territorialmente se hace una síntesis que mejore la gobernanza en los territorios para conducir y tener sostenibilidad de esa gestión de salud pública. Bueno, estas son las opiniones de la doctora Dora Cardona y de la doctora Patricia Arbeláez, quienes hacen parte del comité gestor y del subcomité académico de este comité gestor del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje para todos los colombianos y para todas las personas que viven en el territorio nacional con respecto al Plan Decenal que próximamente estará en consulta pública y, por supuesto, en materia de salud? Pues por mi parte yo me apropiaría de la palabra del lema de Carlos Eduardo: la salud es un asunto de todos. O sea, la salud no es solamente un tema que le corresponde al Ministerio de Salud, es de todos, y de cada ciudadano, y de cada congregación, y de cada gremio, mejor dicho, de todos los sectores. Para mí ese sería como el mensaje, o sea, empezando por los ciudadanos también, porque entiendan las dinámicas que se están gestionando, o entiendan las condiciones del territorio para que puedan contribuir a que el Plan Decenal de Salud Pública tenga un buen desenlace. Doctora Arbeláez. Yo diría que el lema es que tenemos que pensar en lo público de la salud, que es un bien común y es un bien público. Y pensar lo público de la salud pública es muy importante para tener una dimensión donde realmente podemos aportar al bienestar y a mejores condiciones de salud de la población en el país y mejores condiciones de equidad. Muchísimas gracias, doctora Cardona, doctora Arbeláez, por su participación en este espacio que busca que todas las personas justamente se apropien de la salud, se apropien de los temas de salud, porque la salud es de todos, la salud es pública y por eso todos debemos estar informados y conocer de cuáles son los procesos que se adelantan para garantizar la calidad y un mejor bienestar de todas las personas que viven en Colombia. Muchas gracias por su participación, doctoras. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias por la oportunidad. Un gusto. Feliz tarde. Gracias. El gusto es nuestro. Y a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Nos vemos en una próxima transmisión. Feliz noche.